Hola niños de segundo básico, hoy en la semana 4 correspondiente al mes de agosto es la semana de retroalimentación. Para esto vamos a hacer la clase 39 de nuestra asignatura de lenguaje y comunicación. Y nuestro objetivo de aprendizaje será reconocer tipos de texto y su estructura, especialmente el informativo y la leyenda, uso de vocabulario y adjetivos en la comprensión de lectura. Recuerda que debes utilizar el texto de Leo primero de segundo básico. Vamos a activar nuestros conocimientos previos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Quién ha estado alguna vez en algún lugar nevado? ¿Quién ha tocado la nieve? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ver nevar? Vamos a conocer nuestro texto informativo, Mi primer gran libro de los por qué, el cual nos da la respuesta a todas las preguntas de los por qué que nos podemos imaginar. En este caso vamos a contestar la pregunta ¿por qué la nieve es blanca? La nieve está formada por aire y cristales de hielo. Nosotros la vemos blanca porque la luz blanca del sol rebota en la nieve. Qué interesante, ¿cierto? Y un dato curioso, el color negro absorbe la luz solar, de modo que si quieres tener calor, vístete de negro. ¿Cuál es la estructura de este texto? Es un texto que informa o explica algo. Nos ayuda a aprender más sobre un tema. A diferencia de un cuento, que es un texto narrativo, el texto informativo no cuenta con una historia. Es decir, solo nos informa o explica algo que debemos conocer. Comencemos entonces con la clase 39. ¿Cómo es la nieve? Descríbela. Luego observa nuevamente la portada del texto informativo, mi primer gran libro de los porqués, y escribe el título del libro. El título del libro es el que sale en la portada, porque el título del texto es uno de los tantos textos que tiene este libro. En este caso, en la clase 39 y 40, nos responde a por qué la nieve es blanca. El autor es Amy Childs y como te dije, el tipo de texto es informativo. En la actividad 2 vamos a recordar nuevamente la leyenda Los colores de la mariposa y vamos a contestar. ¿Cómo quedaron las mariposas al final de la leyenda? ¿La recuerdas? Vamos a leer nuevamente. Los colores de la mariposa. Es importante que cuando vaya leyendo, tú vas guiándote con el dedito. Comencemos. Los colores de la mariposa. En el origen del mundo, Dios creó las flores para hacerlas más hermosas. Preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y en la tarde se sintió cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Después de las flores, les tocaba a ellas ser pintadas, y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las mariposas viven un día solamente, por eso se les llamó flores de un día, y no podían esperar hasta el día siguiente. Las flores tuvieron una idea maravillosa, invitaron a las mariposas a posarse un largo rato. A posarse. ¿Recuerdas qué significaba posarse? A posarse un largo rato sobre sus pétalos, para que sus alas se tiñeran de muchos colores, aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas, y en sus alas quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices.
Recuerda que esta es una leyenda tradicional. Vamos a ver qué palabras del vocabulario se nos presentó en esta clase. ¿Sabes qué significa descoloridas? Descoloridas es una palabra compuesta. ¿Qué palabra puedes encontrar acá? Mira, yo encontré coloridas. Es una palabra compuesta por un prefijo y también por una palabra. Des y coloridas. ¿Qué significa des en una palabra? Des es un prefijo que significa negación o inversión del significado. Por ejemplo, tenemos la palabra deshacer. Como es una palabra compuesta en dos partes, la palabra principal es hacer. Pero si yo quiero que se le dé un significado contrario, voy a poner delante el prefijo des. Deshacer, es decir, que ya no estoy haciendo, estoy desarmando, estoy haciendo lo contrario de hacer. El siguiente ejemplo, desconfiar. ¿Cuál es la palabra principal? Confiar, confianza, ¿cierto? Pero si yo pongo des, que significa negación o lo contrario, desconfiar es que ya no tengo confianza. Ya sabes cuál es la función de un prefijo, en este caso des. En la actividad número 3 vamos a ver un extracto de la leyenda. Las mariposas se sintieron tristes porque sus alas estaban descoloridas. Recuerda el significado, es una palabra compuesta por un prefijo y por una palabra de base, en este caso, coloridas. Marca la alternativa que no significa lo mismo que descolorida. ¿Cómo se llaman las palabras que no significan lo mismo? Las palabras que significan lo contrario se llaman antónimos. Recuerda que en la clase anterior vimos que las palabras que significan lo mismo son los sinónimos. Los antónimos significan lo contrario. Entonces, marca la alternativa. ¿Qué será lo contrario de descolorida? Recuerda que descolorida es sin color. ¿Qué será lo contrario? Pálida, brillante, transparente. Márcalo. Dibuja las mariposas al inicio de la leyenda y al final. Recuerda que las mariposas estaban en un estado al inicio, las vas a dibujar, y al final terminaron diferentes. ¿Por qué? En la actividad número 4 vamos a responder preguntas de comprensión. ¿Quiénes se posaron sobre las flores? Lee y responde. ¿Qué tipo de texto es los colores de la mariposa? ¿Por qué? Completa. En la siguiente actividad vas a unir las acciones con el personaje que la realiza. Recuerda que sin las acciones la historia no tiene una trama. Entonces vamos a leer las acciones que están puestas aquí y vamos a identificar cuál de los tres personajes lo hicieron. Por ejemplo, se ponen tristes porque no pueden esperar. ¿Quién fue? Piensa y une. Recuerda que es una leyenda tradicional. Son cuentos, son narraciones que tratan de explicar algo de la realidad con una historia inventada. Como te decía anteriormente en la presentación de la leyenda es todo real, pero quien las cuenta la aumenta su misterio, aumenta su suspenso para que sea mucho más entretenida con una historia inventada. En la actividad 5 vamos a dibujar una mariposa, pero en ella vamos a poner las diferentes características y cualidades.
Recuerda cuál es el nombre que se le designa a las palabras que nos dicen las cualidades o las características de un sustantivo. Estos se llaman adjetivos calificativos, que son las cualidades y características que le damos al sustantivo. Por ejemplo, aquí su cuerpo es delgado y café. ¿Cuál es el sustantivo? El cuerpo. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo es el cuerpo? El cuerpo es delgado y café. Por lo tanto, tú vas a seguir leyendo las siguientes oraciones y vas a dibujar la mariposa con las características de cada parte de su cuerpo. Y ya finalizamos la clase 39. Para esto debes hacer tu ticket de salida con la siguiente pregunta. ¿Cómo son las alas de las mariposas? Contesta y recuerda que el ticket de salida es la evidencia para ser evaluada.